tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Migas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso ragú estilo italiano. Queda delicioso, así es que los invito, acompáñenme y vamos a cocinar. Estamos listos para cocinar. Como siempre, la receta completa la tendrán al final del video. Pues ya tenemos aquí cebollita muy finamente picada, una rama de apio y una zanahoria pequeña. Así es que vamos a comenzar a preparar nuestro ragú. Nos vamos al fuego. Listísimos. Encendemos a llama alta nuestra olla. Agregaremos aquí la mantequilla y el aceite de oliva. El aceite de oliva ayuda a que la mantequilla no se queme. Ya está derretida y con temperatura nuestra mantequilla y nuestro aceite. Vamos a agregar toda la cebollita. La zanahoria y la ramita de apio que teníamos previamente picadas. Todo se va a sofreír aquí. Mientras tanto picaremos en cubos el tocino o panceta. Listo, ahora vamos a incluir las carnes. Es carne de cerdo y carne de res molida. La tenemos que separar muy bien para que no se vaya a cocer apelmazada. Así es que con tu palita sepárala mientras se va cociendo. No tengo caldo de pollo, así es que ocuparé 200 mililitros de agua y ahí voy a diluir el jitomate que tengo para que quede a especie de caldillo. Ya está súper bien cocidita nuestra carne, muy bien separada. Ahora es el momento de echarle un ingrediente clave al ragú. Vino tinto. Es una tacita de vino tinto. Lo revolvemos bien y vamos a esperar a que se evapore el alcohol. Listo, ya pasaron 5 minutitos. Ya no huele a alcohol. Ahora es cuando vamos a incluir el jitomate. Vamos a revolver perfectamente esto. Justo ahora bajamos la llama, lo cubrimos y tendrá que hervir por espacio de 1:30 a 2 horas. Necesitamos estar vigilando que no se seque mucho la salsa para ver si hay necesidad de agregar más caldo. Así es que los veo en la siguiente revisión. Listo, ha pasado media hora. Vamos a remover nuestro ragú. Lo volvemos a cubrir y regresamos en media hora. Ha pasado ya 1 hora. Como pueden ver, ya se está reduciendo la preparación. Ay, huele muy rico. Es ahora cuando voy a salar. No agreguemos demasiada sal, ya que recordemos que en la lasaña se añadirá queso y el queso per se tiene mucha sal. Solo 2 pizcas de pimienta. Y lo equivalente a menos de 5 gramos de sal, menos de una cucharadita pequeña. Está bien de caldito, así es que lo cubrimos y regresamos en media hora. Listísimo nuestro ragú, quedó delicioso. Vean nada más. Qué cosa tan deliciosa.
Espero que disfruten muchísimo de esta receta y la preparen en casa. Si no se han suscrito al canal, los invito, suscríbanse y marquen la campanita, así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.